valoramos compartir el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando, como saben, desde Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Maturín. Llegamos a todo el país también a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. 7:11 es hoy miércoles, quiere decir que es día de nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y como siempre, Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido siempre. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos oyen. Asdrúbal, el momento obliga al análisis del 1 de mayo. No hubo aumento, sí hubo ajuste de 2 bonos. Lo que no me queda claro a mí, porque dependiendo del vocero, del medio que lo publique, no me queda claro el monto. Primero, uno de los bonos se había ajustado a $20, que era desmerecer lo que se había alcanzado. Se corrige el día de ayer llevándolo a $30, pero entonces luego se habla de monto para jubilados y para pensionados. Hay cifras diversas, unos hablan de $49, otros medios publican 54,25 con distintos. ¿Tienes claro cuál fue el ajuste real que se hizo ayer? Mira, lo que tengo claro es que el gobierno obviamente no ajustó el tema sueldo, lo que hizo fue, como tú lo has dicho, una recomposición de los bonos y hasta ahora hay un desorden allí, ¿no? Pareciera que con esa recomposición de los bonos, el ingreso del trabajador, y digo ingreso porque es la suma del salario y más estos bonos, pareciera moverse en un rango entre $60 y $75, ¿no? Pareciera ir en ese rango. Y en el caso de los pensionados, pareciera también moverse entre 45 y $55. Que independientemente del rango inferior y el rango mayor, son montos que por supuesto son insuficientes para cubrir las necesidades más básicas de una familia, ¿no? Que, digamos, la alimentación. Tú tienes una canasta alimentaria para una familia típica de 4 personas que está por el orden de los $400. Entonces, imagínate que 2 personas trabajen en la administración pública, estamos hablando que apenas cubren una porción bastante baja de la canasta alimentaria. No llega ni siquiera un poquito más de la 1/4 parte de la canasta alimentaria, que sabemos que no es la única necesidad que tiene un ser humano, ¿no? Entonces, yo creo, Román, que al final lo que ocurrió el 1 de mayo demuestra la profunda crisis sistémica que tiene el país, que tiene el Estado, que tiene, digamos, la dinámica económica, ¿no? Venezuela tiene en estos momentos unos sueldos que no permiten darle calidad de vida a sus ciudadanos, porque obviamente el sector privado paga un poco más, pero también son sueldos insuficientes. Te quería preguntar, por un análisis en 4 tiempos, si es posible, Asdrúbal, este ajuste, ¿qué representa para el Estado? Más dinero tiene que poner sobre la mesa. ¿Qué representa para los trabajadores, esos que van a recibir este ajuste en los 2 bonos? ¿Qué significa para los privados, si es que de alguna manera ejerce alguna presión también para ellos aumentar también sus salarios, aunque sean más altos? Y en términos generales para la economía, si podemos en ese orden, a lo mejor comenzando por el Estado. Sí, mira, obviamente, y yo creo que eso explica también la negativa. El Estado venezolano en este momento, como hacedor de política pública, tiene una profunda crisis. Es decir, su capacidad de incidir en la economía a través de acciones, que es lo que llamamos los economistas, en términos sencillos, la política pública, la política económica, hoy está disminuida, por no decir ausente. Y tú lo puedes notar en la situación de la salud, de la educación, de la infraestructura
y de la política salarial. Es decir, el Estado tiene una crisis en su generación de ingresos, en su capacidad de gastar, y tiene que ver, bueno, con el concepto de Estado que manejamos o qué Estado deberíamos manejar en Venezuela. Eso es una discusión mucho más profunda. Esto, por supuesto, representa unos recursos adicionales que ellos van a tener que disponer. No hemos realizado todavía el cálculo exacto por el tema de que no entendemos todavía exactamente monto, ¿no? Cuál es el monto y a quién beneficia, pero efectivamente sí representa un ligero aumento en la capacidad de gasto del Estado en lo que tiene que ver con el costo de la nómina, ¿no? Pero también mucho menor de lo que hubiese sido un ajuste de salario. Claro. En el fondo también está demostrando, Román, que el Estado tiene una incapacidad para poder pagar mejores sueldos. Y esa incapacidad está atada a muchos factores, ¿no? El problema del colapso de la industria petrolera, el problema ligado a la opacidad, a la corrupción y otros elementos que por supuesto también impactan. Respecto hacia ese trabajador, que era tu segundo punto de análisis. Mira, bueno, yo creo que hay un elemento personal de mucha frustración allí, ¿no? De saber que no estás recibiendo la remuneración adecuada por tu trabajo. Eso lo que termina provocando es que ese trabajador, primero, esté desmotivado, segundo, siga este proceso de ida, de retiro, prácticamente de manera pasiva, es decir, porque el Estado no lo alienta, pero o no lo hace formalmente, pero la gente igual se va. Nosotros hace unos años la nómina pública podría estar en el orden de los 5 o 6 millones de personas. En este momento puede que esté moviéndose entre 2.5 y 3 millones de personas, según nuestros estimados. Mucha de esa gente se ha ido incluso del país, porque obviamente el salario no le alcanza. Eso termina también fomentando la informalidad, el matatigrismo, ¿no? Porque tú tienes que buscarte otras fuentes de ingreso para poder sostenerte. La corrupción también, porque cuando tú tienes unos salarios tan bajos, los incentivos a recibir dinero por el poder que tú como funcionario tienes para firmar algo, para dar un permiso, para permitir que algo fluya, también están allí presentes. Entonces, al final, es un caldo de cultivo bastante negativo que conecta con el primero. Un trabajador desmotivado, un trabajador que probablemente su mente está dedicada a hacer otras cosas, no rinde, y eso incide en la calidad de los servicios que ofrece el Estado. Luego tienes el tema de los privados, ¿no? Bueno, para los privados la situación es ligeramente distinta porque hay una total separación entre el salario público y el salario privado. Eso no siempre ha sido así. De hecho, en algunos momentos de nuestra dinámica económica, sobre todo cuando el Estado tenía mucho dinero y estábamos en medio del boom, los salarios promedio del sector público eran mayores que los del sector privado y la gente más bien se quería ir a trabajar en el sector público, sobre todo en instituciones autónomas, porque como tienen más libertad para definir los paquetes, tenían muy buenos sueldos. Yo recuerdo amigos míos que, bueno, digamos, cuando nos graduamos en la universidad, querían ir al Ministerio de Finanzas, querían ir al BCB, al CNE, al Tribunal Supremo, porque tenían unos paquetes que eran muy buenos, ¿no? Eso, bueno, con lo que ha pasado todos estos años, no existe. Hoy prácticamente toda la administración pública tiene una crisis fuerte de salario y el sector privado paga mejor que la administración pública. Sin embargo, probablemente también como la administración pública, porque eso no es un drama solo del Estado, los privados también están pagando la mayoría del ingreso del trabajador en bonos. Los salarios como concepto del sector privado también son muy bajos. Okay. Pero todo es una bonificación. Claro, el trabajador quiere el dinero hoy y le importa poco a muchos. Pero tú tienes, fíjate que al final es una especie de hipocresía colectiva, ¿no? Porque todos sabemos que el salario es la nada, que tiene unas incidencias muy profundas sobre prestaciones, sobre una cantidad de temas, pero no nos atrevemos a dar la discusión o a hablar de la reforma de la ley del trabajo, de cambiarla, pareciera un tema tabú. Y entonces lo que termina ocurriendo es que tú como trabajador recibes un dinero mensualmente donde la porción de salario es ínfima. Eso también le pasa al sector privado. Okay. Probablemente muchas empresas tenían unas bonificaciones ligadas al llamado cesta ticket o al bono alimentación,
un tanto más baja y ahora van a tener que hacer unos reacomodos por este ajuste. Hay que esperar que se publique la Gaceta. Pero en general no representa una presión fuerte sobre el sector privado porque en promedio está pagando prácticamente entre 2.5 y 3 veces más que el sector público. Y tampoco mayor impacto en la economía. Inflación, por ejemplo. Bueno, hay que ver cómo ese punto rápidamente es importante porque y depende la próxima quincena, pensando que el gobierno va a empezar a pagar. Claro. No he escuchado si el salario es retroactivo con respecto a qué, si con el 1 de mayo u otro mes, pero efectivamente vamos a ver cómo el gobierno va a hacer frente a esa mayor cantidad de bolívares en la economía, si van a haber suficientes dólares en el mercado cambiario para absorber parte de esos temas. Son parte de los puntos que veríamos en las próximas semanas. Pero dado el monto, te digo sinceramente, y la magnitud de lo que fue, la verdad que no creo que tampoco genere un descalabro fuerte en la dinámica, por ejemplo, cambiaria o de los precios, ¿no? Mencionabas hace un instante, Asdrúbal Oliveros, que nos acompaña, el punto a quién beneficia. Y no pocas veces escuché yo el día de ayer a muchos preguntar, bueno, ¿para quién es ese bono? ¿Quién lo recibe? Tampoco hay claridad en eso, ¿no? Digo. Perdona que te interrumpa, hay mucha discrecionalidad, sobre todo con los pensionados. Tú como pensionado no tienes claro qué es lo que tú recibes. Porque tú prácticamente cada mes, a discreción del Estado, probablemente en función de su flujo de caja u otras variables, te paga algo. Entonces tú al final, bueno, recibí. Lo que sí es claro es que siempre es insuficiente, no te alcanza, pero no hay una definición clara de qué es lo que tú estás recibiendo cada quincena o cada mes en el caso de un pensionado. Se mencionó también el 1 de mayo que se asignaban hasta 50 pozos petroleros para el fondo de prestaciones, unos pozos petroleros que generan unos 9.500 barriles de producción. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Mira, hacerse de parte de la producción para... Yo creo que lo primero es que obviamente en este ciclo hiperinflacionario todo el concepto de seguridad social, de prestaciones sociales, no existe, Román. O está destruido, está afectado. Yo creo que la población más vulnerable en este momento es el adulto mayor. Es esa persona pensionada que, si no es por su familia o sus ahorros, en caso de que lo haya hecho, no tiene capacidad de sostenerse, no tiene una pensión para sostenerse. Cambiar eso va más allá de entregar un pozo petrolero, que primero hay que ver bajo qué parámetros se está entregando, cómo vas a hacer tú el tema de la propiedad, porque el Estado es dueño, en teoría, por ley, de los pozos, cómo vas a hacer ese traspaso, cómo vas a hacer, por ejemplo, las deducciones impositivas que tiene cualquier pozo petrolero, vas a meterlo como socio en PDVSA o en una empresa mixta. Es decir, hay una cantidad de detalles legales, operativos, financieros, que no se nos ha aclarado y probablemente a lo mejor eso quede solamente en un anuncio y no se termine de aclarar. Yo creo que aquí lo importante es, y es otra de las tareas que tenemos pendientes como Estado, es ver si logramos un consenso. En este país es muy difícil lograr consensos en cosas, pero entre trabajadores, el Estado, que es el principal empleador, nos guste o no, sindicatos, empresas, para redefinir el tema de, por ejemplo, la ley del trabajo, el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones. En el marco, debo decir, porque esto no puede ser algo aislado, de una visión distinta del Estado, que esa discusión no la hemos dado. A mí me gustó mucho ayer, lamentablemente por compromisos no pude asistir, pero lo leí en las notas de prensa del nuevo rector de la Universidad Católica, el padre Arturo. Y me gustó el llamado al acuerdo social, al acuerdo por el país. Y yo creo que eso es necesario porque tenemos una crisis sistémica. Esto que está ocurriendo con el salario refleja en el fondo esa profunda crisis. Y no se va a resolver, me gustaría tener otra visión como economista, con paños calientes. Es un problema estructural y amerita también una respuesta estructural donde nos involucremos todos, ¿no? Pero, insisto, eso a veces es complicado. Ahora, es difícil hablar de salario y de escenarios con respecto al salario, cuando ayer, sentado en esas sillas, Asdrúbal, teníamos al secretario general encargado de la CTV diciéndonos que, bueno, que en la mesa tripartita, que ha estado muy activa y que de hecho van a volverse a reunir ahora pronto, ni siquiera se conocen detalles del presupuesto. Entonces, sin conocer detalles del presupuesto, ¿cómo explorar sobre fórmulas de aumento, ¿no? Totalmente, no tenemos detalles mira,
No hay detalles del presupuesto de la nación en términos más allá de las investigaciones que hagan, porque en estos días alguien me escribía en las redes, bueno, sí, yo investigué, hice esto. Ok, eso es distinto, pero que haya una publicación pública con un detalle de ingresos y gastos del Estado, no existe. No hay claridad de cuál es la nómina pública. Yo te estoy dando aquí estimaciones, pero no hay un tema claro que te diga a ti, por lo menos cada 6 meses o cada año, cuántos empleados públicos activos hay, cuántos se retiraron, cuántos abandonaron el puesto, cuántos se están jubilando, cómo están aumentando los jubilados. No hay una publicación de los salarios. Todos los números que tú ves de salario promedio son investigaciones privadas. O sea, aquí, y eso es difícil. Incluso muchas veces el propio Estado no tiene claridad, o los voceros, por decirlo de alguna manera, de los números que están diciendo. O sea, de cuántos empleados hay, de quién es el beneficiario del tema. Entonces, efectivamente, en esa oscurana, en esa opacidad en términos de cifras, es muy complicado poder hacer una evaluación y un diseño de política pública y de lo que tú estás mencionando, de cómo puedo elaborar una senda de ajuste de salario sin tener claro cuál es mi nómina. Es muy difícil. Bueno, Asdrúbal, muchísimas gracias por No, a acompañarnos ustedes. hoy. Gracias. Asdrúbal Oliveros nos ha acompañado hoy en nuestro programa. Gracias, Asdrúbal.